Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andy Diabla. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. El día de hoy les traigo lo que es el torneo de Only Be Chance. Es un torneo bastante bueno, a mí me encanta la verdad. Sin embargo, en mi opinión personal, creo que es un torneo que se identifica más con la facción de Resistencia. Así que en este video les voy a mostrar cuál es mi manera de jugarlo. Primero les voy a mostrar una batalla contra un confederado y después una batalla contra un Resistencia, ya que nos vamos a encontrar a muchos de ellos. Y por favor no olvides dejar tu like y apoyarme con tu suscripción. Oye, ¿ya te suscribiste al canal de Andy Diabla? ¡Es genial! Así que comenzamos con nuestro despliegue, taller de construcción, aumento de medida de emergencia, planta de energía y centros de suministro. Es lo primero que yo hago, ya que de esta manera vamos a poder generar recurso desde el principio. Así que empezamos a desplegar nuestras tropas recogiendo las cajitas del suministro y también en un momento más vamos a comenzar a tomar las banderas. Como ven, yo estoy sacando coyotes, puse 2 fábricas de vehículos para de esa manera aumentar mi producción de coyotitos. Pienso yo que en este torneo la Resistencia tiene más ventaja debido a la rapidez con la que podemos sacar los vehículos de nivel 1, que en este caso son los coyotitos. Como se dan cuenta, ya los estamos produciendo en este momento y también ya nos estamos haciendo de las banderas. Así que recuerden, en el torneo de Only Be Chance lo más importante es hacerse de las banderas para de esa manera aprovechar los beneficios que nos brinda cada edificio. Para los que aún no lo saben, en este torneo cada bandera tiene un edificio, los cuales nos pueden dar ya sea aviación, vehículos, suministros, infantería o puntos de mando. En este momento ya estamos produciendo armadillos, ya que el confederado ya estaba sacando fortress. Entonces, con los puros coyotitos no vamos a lograr terminar con los fortress, y mucho menos si se encuentran con un contrincante que los tenga a full. Así que es más recomendable ir por armadillos. Como se dan cuenta, el confe ya trae en parte la infantería que él está produciendo y también en parte la infantería que le está dando la bandera que él tiene cerca de su base, que es la que tiene en su poder. En este momento nos está peleando la bandera del centro, pero lo es muy importante que no se la dejen, que no dejemos la bandera, así que hay que pelearla. Como se dan cuenta, debido a que nosotros teníamos las 4 banderas en nuestro poder, ya está llegando la IA de apoyo, así que tenemos gran ventaja. También de este lado ya nos estamos yendo por la parte del mar para recoger el suministro. Eso es solamente recomendable ir por el mar cuando te está sobrando el suministro. Si tú te das cuenta que te está costando mantener la batalla por tierra, no es recomendable ir por mar porque vas a gastar más y vas a descuidar las banderas del mapa, lo cual es súper importante y te dará bastante desventaja. Así que lo recomendable es ir por mar, pero una vez que tengas todo controlado. Acá de este lado ya el confe nos había quitado esa bandera, pero en este caso ya teníamos todo controlado, ya lo estábamos terminando de aniquilar, así que sin ningún problema. Incluso todavía llegué a pelearle esa bandera al final, pero aquí está, nuestra victoria es de esta manera como yo juego en Resistencia contra Confederación. Recuerden siempre jugar con la contraria de lo que el confe está utilizando. Pensar correcto es lo que hago. Ok, aquí continuamos con la batalla Resistencia contra Resistencia. Así que esta fue mi jugada. Lo primero que hice fue ir planta de energía, centro de suministro, una barraca solamente porque no planeo sacar infantería. Me voy a ir directamente por coyotes, pongo 2 fábricas y empiezo a producir. Subo mi cuartel a nivel 2 y como se dan cuenta ya estoy tomando el suministro. En este caso el Resistencia, que es mi contrincante, está sacando fusileros bastantes
Sin embargo, como yo tengo coyotes, tengo muchísima ventaja, así que me empiezo a hacer del suministro y también de las banderas. Cuando te toque jugar contra un resistencia, si tú también eres resistencia, no es recomendable sacar infantería, porque por más infantería que saques, si tu contrincante saca coyotes, te va a terminar aniquilando, como en este caso lo estamos viendo. Así que continuamos con nuestra batalla. Como se dan cuenta, ya tenemos todo controlado, tenemos lo que son los edificios de vehículos, lo cual es bastante ventaja. Aquí, si se dan cuenta, ahora sí nuestro contrincante está empezando a sacar coyotitos, pero no hay problema, ya nosotros estamos sacando también armadillo, y en la fábrica de vehículos no van a tardar en salir los jaguares. Aquí nuestro enemigo nos está peleando esta bandera, lo cual es muy bueno y es normal. Obviamente nos van a tener que pelear las banderas. Sin embargo, aquí nosotros ya tenemos la ventaja, tenemos en nuestro poder la mayor parte de banderas, que como les decía es lo más importante. Aquí intenta quitarnos la del centro. Lo más importante siempre es tener el control de la bandera del centro. Si ves que te están ganando, intenta tomar otras banderas, pero siempre es importante tener la mayor cantidad de banderas en tu poder para tener la ventaja. Aquí, como se dan cuenta, ya salió nuestro primer jaguar, que miren cómo pega, cómo se está matando a esos coyotitos. Pobrecitos, están muriendo, pero bueno, de eso se trata. Así que estamos continuando con esto. Por el otro lado ya vamos a atacar su base con los coyotes y los armadillos que tenemos de este lado. También en nuestra base ya subimos nuestra fábrica de vehículos a nivel 3. Vamos a empezar a producir jaguares, lo cual ya no fue tan necesario porque aquí nuestro enemigo comenzó a destruirse. Y bueno, espero que les hayan servido estas técnicas de algo, espero que las tomen en cuenta, y también si tienen algunos tips mejores también los pueden dejar en los comentarios para compartirlos con todos los demás que están en busca de técnicas para este torneo, el cual es Only Be Chance. Así que mucha suerte en sus combates, comandantes. No olviden dejar su like y suscribirse para poder seguir trayendo contenido para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Yo soy